Santo. Aleluya. ¿Sabe para qué? Para que este culto se ponga bueno. Que haya fuego. Que haya fuego de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pues, no sé si invitaron o no. Les dije que invitaran a alguien para que se gozara con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, aleluya, vamos a gozarnos nosotros, los que estamos aquí en esta hora. El tema de hoy, hermanos, se titula Hacer nuevos discípulos. Amén. Diga conmigo, hacer nuevos discípulos. Y antes de comenzar, hermanos, pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de predicar su palabra nuevamente. Aleluya. Para mí es un gozo y un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Amén. Siempre es bueno, antes de empezar el tema, agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de predicar. Porque este es un lugar que se toma con temor, con temblor. Amén. Lo hacemos con mucho cuidado, tratando siempre de llevar el orden conforme a la palabra de Dios, para que usted y yo seamos edificados con la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, hoy yo quiero hablarles de este tema tan importante: hacer nuevos discípulos. Amén. No se le olvide el tema. Si usted trae una pluma o algo, apúntelo y haga los apuntes que voy a estar, o los puntos que voy a estar ahí mencionando. Hacer nuevos discípulos. Hay algo que precisamente, hermanos, la iglesia, si hay algo que precisamente ha dejado de hacer o hemos dejado de hacer, es precisamente de hacer nuevos discípulos. Amén. La iglesia el día de hoy se ha enfocado en hacer muchas fiestas, en hacer, aleluya, cada quien sus reuniones, en predicar, en levantar cada quien sus mensajes, ¿verdad? En sus iglesias. Dentro de la iglesia hay mucho mensaje, hay mucha palabra, y esto es bueno porque es lo que nos alimenta y lo que nos hace crecer a cada uno de nosotros, los que ya estamos aquí en Cristo Jesús. Pero sabe, la iglesia ha dejado de hacer nuevos discípulos. Amén. Entonces, el ganar a otros para Cristo, mis hermanos, es parte esencial del discipulado. Usted y yo, siendo unos hijos de Dios, amén, aleluya, el Señor ha encomendado a sus hijos la tarea de alcanzar a los perdidos. Amén. Esta es una gran verdad, mis amados hermanos. El Señor es quien nos ha encomendado esta gran tarea de que nosotros, sus discípulos, sus hijos, hagamos nuevos discípulos. Es necesario que usted y yo entendamos este tema, porque de aquí puede surgir muchas cosas a las cuales nosotros a veces no entendemos. Estamos en este lugar, hay muchos lugares vacíos, pero esos lugares vacíos no se van a llenar si usted y yo no entendemos este tema, este asunto. Usted y yo tenemos que aprendernos de memoria esto, tenerlo aquí en nuestra mente, que fue lo principal que el Señor le encargó y les dio por mandamiento a sus discípulos. Leíamos en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, donde Jesús está dando una orden de lo que tienen que hacer y cómo deben de trabajar. Les dice, id, ¿verdad? En otra versión dice, vayan y hagan discípulos. Amén. Este lugar no puede estar lleno si usted y yo no entendemos esta palabra. Este lugar nunca lo vamos a llenar si usted y yo no entendemos este mandamiento. Es un mandamiento, amén, que muchas de las veces nuestro pastor nos ha recalcado este versículo de este capítulo,
que no es un mandato opcional, porque si no, Jesús lo diría y lo especificaría. Jesús no dice, si alguno puede, o si a ustedes les voy a mandar esto y a ustedes van a hacer esto otro. No, Jesús les está diciendo a todos, vayan. Amén. Amén, gloria a Dios. A todos, vayan y hagan discípulos. Amén. ¿Dónde? A todas las naciones, dice el Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero hablarles rápidamente 3 puntos importantes de cómo nosotros podemos hacer discípulos, ¿sí? Nuevos discípulos, perdón, me faltó esa palabra tan importante, porque nosotros podemos hacer discípulos dentro de la iglesia, pero el Señor quiere que hagamos nuevos discípulos, y para hacer nuevos discípulos no los vamos a hacer dentro de aquí de la iglesia. Usted está aquí, usted ya es un discípulo. Usted está aquí, usted ya es un hijo de Dios, pero ahora la tarea que Dios nos ha encomendado es que usted y yo salgamos a ser nuevos discípulos, es decir, que vayamos y traigamos gente nueva para que ocupe esos lugares que están vacíos, amén. Y en general, hablando en general, no como iglesia local, como iglesia en general, es algo que la iglesia ha dejado de hacer nuevos discípulos, amén, porque estamos predicándonos los unos a los otros. A mí me invita un pastor a su iglesia a predicar, yo voy y predico a la iglesia, pero ahí es una iglesia que está llena ya de discípulos, amén, y me invitan a predicar alguna campaña o algo, y vamos, hermanos, y nos damos cuenta, porque cuando nosotros salimos a la calle, nos damos cuenta que el objetivo principal es ir y hablar a puerta abierta, amén, a terreno abierto a la gente para que escuche por medio y a través de estos instrumentos o sonido de audio, para que escuchen el mensaje de salvación, amén, lo que Cristo quiere hacer en sus vidas. Y es una manera en la que nosotros anunciamos, amén, el evangelio. Y estos 3 puntos que yo quiero tocar rapiditamente, mis amados hermanos, van a ser principalmente, el número 1 va a ser apoyar a las misiones. Este es un punto muy importante con el cual usted tiene que entender que es una forma de hacer nuevos discípulos, el apoyo a las misiones. Amén. El punto número 2 va a ser participar en el evangelismo. Amén. Amén. Entonces, el punto número 3 que vamos a ver es traer a otros a Cristo. Son 3 puntos muy importantes, mis amados hermanos, los cuales el Señor nos quiere enseñar en esta hora, para que nosotros entendamos la manera en la que nosotros podemos colaborar, trabajar en la obra de Dios. ¿Para qué? Para ser nuevos discípulos. Recuerden, el objetivo es aprender a ser nuevos discípulos. Amén. Amén. No a que le enseñes más a tu hermano que está aquí en un lado. No, nosotros estamos aquí, como les decía al principio, nosotros ya venimos a alimentarnos, estamos aprendiendo, cada día aprendemos algo nuevo, pero nosotros ya estamos aquí, ya somos unos alumnos, unos discípulos del Señor. ¿Sí? Pero hay que hacer nuevos discípulos. Amén. Hay que hablarle a gente que no conoce del Evangelio de Jesucristo. Denle un aplauso al Rey, aleluya. Amén. Entonces, el punto número 1, mis amados hermanos, es precisamente apoya a las misiones. Dile a tu hermano que está a un lado, apoya a las misiones. Apoya a las misiones. De esta manera estarás colaborando. Amén. Para ser nuevos discípulos. La iglesia local, mis amados hermanos, y cada cristiano, cada miembro de nuestra iglesia, de esta congregación, amén, debemos apoyar a aquellos que son llamados por Dios a ser misioneros por tiempo completo. Amén. Esto es lo primero que nosotros tenemos que entender, iglesia. Usted y yo tenemos que apoyar a aquellos que son llamados, amén, a ser misioneros a tiempo completo. Brindarles el apoyo. Debemos de saber esto, porque esto es importante, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué?
Principalmente porque el llamado a los misioneros, este llamado, este hermoso, es un hermoso llamado, mi hermano. No tenga miedo. Es un hermoso llamado. Lo que tiene este llamado es que cuando el Señor llama a hacer esta labor, este trabajo, usted tiene que olvidarse absolutamente de todo trabajo secular. Usted tiene que servirle a Dios el tiempo completo, porque este ministerio demanda demasiado tiempo, hermano, para que pueda tener sus frutos, sus efectos. Amén. Amén. Entonces, usted y yo, iglesia, tenemos que entender esto. Amén. Tenemos que entender que tenemos que apoyar a las misiones para que podamos hacer todos juntos nuevos discípulos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, gloria a Dios. Entonces, principalmente, mis amados hermanos, porque este llamado no lo hace el hombre. Usted tiene que entender, usted y yo tenemos que entender que cuando este llamado viene a nuestras vidas, no es porque el pastor me lo diga, no es porque él me diga, oye hermano, ven, quiero que trabajes de misionero. No es porque él lo diga, no es porque el pastor, el líder, le esté diciendo a la iglesia, usted tiene que ser un misionero porque yo necesito que trabajen. No es por eso, es porque principalmente el que hace el llamado a esta misión es el Espíritu de Dios. Es el mismo Señor el Amén, que te hace Dios. llamado para que tú le sirvas en esta área. ¿Quiere verlo en la palabra de Dios? Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Allí vamos a encontrar que este llamado viene directamente de parte de Dios. Es un llamado. 13, capítulo 13, versos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Oh, bendito y alabado sea el Señor. Aquí está la base bíblica, mi amado hermano, mis hermanos, donde no es el hombre quien te aparta para este servicio especial y maravilloso. Déjeme decirle por qué para mí es un servicio especial y maravilloso. No es porque yo esté ejerciendo este ministerio, pero simplemente cuando vemos la biografía del apóstol Pablo, oiga mi hermano, yo me lleno de gozo porque el Señor traía al apóstol Pablo y quien andaba con él, ya sea Silas o Bernabé, quien lo acompañaba a sus viajes misioneros. Yo leo la biografía del apóstol Pablo y cómo andan de un lugar para otro. Andan conociendo nuevos lugares, conociendo nuevos hermanos, levantando nueva gente, haciendo nuevos discípulos. Aleluya. Y ver cómo esto lo respalda el Señor. Ellos andan viendo el poder de Dios. Andan en lugares que nunca se imaginaron conocer. Andan, hermanos, enseñando la palabra de Dios. Estos misioneros que son levantados y puestos por el mismo poder de Dios, por el mismo Señor, Él es el que hace el llamado directamente para que usted sirva en esta área. Amén, gloria a Dios. Pero, ¿qué significa esto? Porque sabemos que nuestro pastor empieza a ejercer en esta parte este ministerio tan bonito. Pero ¿qué significa cuando Él nos enseña acerca de las misiones? No voy a hablar exactamente de las misiones. Es un punto, amén. Un punto importante para que usted y yo podamos ganar o hacer nuevos discípulos. Amén. Amén. Porque el Señor lo ha llamado a las misiones. Como director de misiones, en su corazón hay ir a las iglesias y enseñarles este tema tan importante. Amén. Porque como le decía al principio, dejar a un lado el tema de las misiones y no entenderlas es literalmente lo mismo o da igual a lo mismo
de dejar de hacer nuevos discípulos. Amén. ¿Sí lo entienden? Amén. Amén. Es la misma cosa, hermanos. Cuando la iglesia no quiere trabajar en misiones y no quiere conocer de este tema, haga de cuenta que está diciendo, ya estamos completos aquí en la iglesia, ya no hay más que predicar allá afuera. Amén. Haga de cuenta que está diciendo eso. Pero cuando la iglesia entiende lo que son las misiones, entonces la iglesia está consciente de que todavía hay muchísima gente que hay que ir a rescatar. Amén, Y gloria a Dios. traerlos a los pies de Cristo. Dele un aplauso al Rey. Amén. Gloria a Dios, Entonces, aleluya. es un tema muy rico, hermanos. Un tema muy sabroso. Yo me lo saboreo este tema. Gloria a Lo Dios. estuve estudiando mucho y créanmelo, me gozo pues yo estoy en las manos del Señor. Le digo, Señor, ya que tú me digas, vámonos. Amén. Ya que tú me digas, pues vámonos. Y hago lo que el apóstol Pablo. Amén. Dice, ¿verdad? Ahí en Hechos 13, que estaban ministrando al Señor, fíjese, cuando llegó esta revelación. Amén, gloria a Estaban Dios. ministrando a Dios. Es decir, estaban adorando a Dios. Estaban en una reunión. Estaban cantando. Tal vez estaban compartiendo ahí una palabra, algunas experiencias. Estaban ahí con el Señor, en la presencia de Dios. Cuando de repente el Espíritu Santo les habla. Gloria a Dios. Es como cuando nosotros estamos aquí en nuestro culto, hermanos. Y estamos gozándonos en la presencia de Dios y de repente se escuchan las lenguas y luego el intérprete de las lenguas y empieza a hablar, ¿verdad? Cuando estamos ministrando a Dios, Dios de repente nos interrumpe y nos habla y nos especifica qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. Y pues vemos, hermanos, pues la importancia de apoyar a las misiones. Es muy importante que usted y yo apoyemos a los que son llamados para esta misión. Cuando dice el Espíritu Santo, apártenme, la palabra apartar significa que va a ser separado para una misión específica con un propósito de parte de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Amén. Entonces, esto es importante. Usted y yo debemos de apoyar a quienes son o a quienes somos llamados para trabajar en el área o el ministerio de las misiones. Es bonito, hermanos, de veras, es bonito. Yo nada más de ver todo lo que se andaba paseando Pablo, hermanos, hombre, pues qué bonito, ¿verdad? Conociendo muchos lugares. ¿A quién no le gustaría conocer muchos lugares? Mire, hermano, ahorita que estaba orando, me sentí unos momentos ahí a orar, me hinqué. Y sabe que cuando cerré mis ojos y de repente vi un atado, era como un hilo, y sobre ese hilo miré muchas monedas de oro. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Amén. Y luego los abrí a mis ojos y los volví a cerrar y tenía esa visión aquí. Haga de cuenta que tenía ese hilo con esas monedas de oro colgadas. Y yo le decía, ¿esto qué es, Señor? ¿Qué es esto, Señor? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Dile a mi iglesia que voy a derramar una bendición sobre ellos. Gloria a Dios. Dile a mi iglesia que voy a derramar una bendición sobre ellos. ¿Pero por qué, Señor? Dile a mi iglesia que voy a derramar una bendición sobre ellos. Amén. ¿Usted cree que Dios va a derramar una bendición sobre nosotros, sobre esta iglesia? ¿Sí? Gloria a Dios. Pues, amén. esto va dentro del tema. Amén. ¿Cómo es que Dios derrama la bendición cuando usted y yo entendemos o apoyamos a aquellos que son llamados a ministerio de las misiones? Amén. Entonces, debemos, hermanos, pues orar. Otra de las cosas que debemos de hacer. Primero, apoyar. La otra es orar por aquellos a quienes han sido comisionados para este trabajo. Debemos orar. Orar por aquellos que están ejerciendo este ministerio. Aquellos que están trabajando en esta área, en la obra de Dios. Amén. Usted ya sabe, cuando de repente nuestro pastor anuncia que va a salir, ¿cuántos oran por él? ¿Verdad que tal vez lo hemos hecho en nuestra casa,
Pero hermanos, el Señor quiere que como iglesia se mire ese apoyo, que oremos por ellos, que por ejemplo Él anuncia, ok, estamos aquí toda la iglesia, vengan, vamos a orar por ellos, vamos a orar por nuestro pastor, su esposa, si va a salir con él, para que el Señor los lleve con bien y los traiga con bien. Amén, gloria a Tenemos Dios. que hacer eso, porque eso fue lo que hicieron los discípulos que estaban ahí con Pablo y con Bernabé. Amén. Dice que cuando ya vino este llamado, dice que oraron y ayunaron. Primero se prepararon para poder imponer sus manos sobre ellos y así despedirlos a su viaje, aquella misión a la cual el Señor los había enviado y les tenía. Ellos no sabían, hermanos. Estoy seguro que no sabían lo que iban a experimentar, pero lo que sí sabían es que el poder de Dios iba con ellos y que el Señor les iba a respaldar. Y saben que también sabían que había una iglesia que ellos habían fundado, unos líderes que ellos habían levantado porque ellos mismos habían enseñado, amén, acerca de este asunto. Pablo y Bernabé no la pensaron, hermanos, porque sabían que también esto era un mandato de parte de Jesucristo. Aquel mandato que vemos en Mateo capítulo 28, versículo 19 que leímos al principio. Entonces, ellos al momento de que reciben esta revelación, dicen, bueno, en primer lugar es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo que tenemos que hacer esto. Este es el verdadero trabajo del cristiano. Este es el verdadero trabajo de los hijos de Dios, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Este es el verdadero trabajo. Esta es la verdadera comisión que nos ha puesto. Esta es la tarea que tenemos como hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria Es a Dios. esa, alcanzar a los perdidos. Y al alcanzar a los perdidos, vamos a tener nuevos discípulos. Denle aplausos de gloria al que vive. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, debemos de orar, hermanos. Orar siempre que nuestro pastor salga. Nosotros sabemos este ministerio, siempre que él salga, tenemos que orar. No hay que quejarnos, por favor. Hay que dejar de quejar. Ay, no, es que ya se va otra vez. Y es que va a dejar la iglesia, hermanos, por favor. Si pensamos de esa manera, usted está ofendiendo al equipo del pastor. Amén. Usted está ofendiendo a un servidor. Usted está ofendiendo a los que se quedan a cargo en este lugar cuando ellos salen. Amén, así Usted es. dice, Amén. pues no va a ser lo mismo. No, pues es que ya descuidó mucho la iglesia. No, es que ahí va otra vez para afuera. Si usted piensa de esa manera, créamelo, usted está ofendiendo a los demás equipo que él tiene aquí. Amén, aleluya. Cuando él se va, aquí hay gente quien le predique a usted, quien le enseñe a usted, quien le anime. Amén. Amén. Entonces, por favor, maduremos en esa área, porque comienzan después las murmuraciones, comienzan los desacuerdos, comienzan muchas cosas que después, hermanos, ya después usted cae en un error en el cual ya no quieren ni venir a la iglesia y luego no solamente cae usted en ese error, usted le convida a otro de sus hermanos y cuando menos acordamos, hermanos, ya en vez de trabajar juntos, pues así es, estamos amén. en una división y eso no puede ser así. Nosotros debemos apoyar y orar por el ministerio del misionero. Amén, gloria a Dios. Ya generalizando, tenemos que orar siempre por los misioneros. Amén, gloria a Dios. Usted y yo sabemos la vida del apóstol Pablo y no, ciertamente miraba el poder de Dios, cómo el Señor lo respaldaba, miraba los milagros. Hermano, Pablo era un hombre bendecido y lo vamos a ver un poco más adelante en el siguiente puntito. Era un hombre que sabía estar en abundancia, en escasez. Era un hombre, hermanos, que palpaba la gloria de Dios. Amén. 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 Y que experimentó muchas cosas, hermano. Y pues el Señor lo dejó aquí en la palabra de Dios para ser un ejemplo. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Pero estos hombres salen aquí para ver que se cumple la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice que todas las cosas que Él hizo aquí en la tierra, nosotros los que creemos en Él,
las vamos a poder hacer, y el Señor se atrevió a decir todavía que aún cosas mayores haríamos nosotros, si nosotros creemos en su poder. ¿Cuántos creen en su poder? Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, nos es dado pues este privilegio de guiar a las personas al discipulado y verlos convertirse parte de nuestra familia. Hay que traer más discípulos, hermanos, enseñarlos. Amén. Es por eso, como le decía al principio, es por eso que el porcentaje, ya ve que nuestro pastor nos ha enseñado al menos 2 o 3 veces, el porcentaje de las poblaciones en cada estado es muy bajo, precisamente por eso, hermano, porque la iglesia ha dejado de hacer nuevos discípulos. Amén. Aleluya. Amén. Ya no puedo estarlo discipulando a cada rato aquí, no nos pueden estar discipulando a cada rato aquí. Usted ya no puede venir y decirle al pastor, es que a mí no me dieron un discipulado, deme un discipulado. No puede pasar eso, hermanos, por favor. No podemos caer en eso. Usted y yo ya estamos aquí, ya tenemos una preparación para hablar de Cristo. Amén, así es, gloria a Dios. Discípulos. Hay que ir por los perdidos y a llenar estos lugares. Amén. Para la gloria de Cristo. Denle un aplauso. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hay que orar, hermanos, por los misioneros. Hay que orar y apoyar a las misiones. Amén. Entonces, otra manera también que nosotros tenemos que colaborar en esta parte, en el apoyo a las misiones, es también importante saber que el apoyo financiero también, hermanos, depende mucho de este ministerio. Usted y yo como iglesia debemos de apoyar financieramente este ministerio. Amén, aleluya. Y así me decía el Señor, hoy que yo estaba estudiando esto, así, dile a mi iglesia que cuando vaya a mandar a mi siervo a un lugar, dile a mi iglesia que se despoje para que le pueda bendecir a mi siervo. Amén, Así aleluya. Hermano, no puso una cantidad, no especificó una cantidad del Señor. Simplemente hágale como siempre le hemos dicho, como siempre le hemos hecho. Nuestra ofrenda silenciosa, si quiere. Amén. Un saludo. Pastor, para que se eche una coca y a dónde va. Venga, pastor, a lo mejor le va a hacer falta para la gasolina. Pastor, ¿sí me entiende? Pero no solamente estamos hablando de nuestro pastor, estamos hablando en general. Amén, así es. Sí, tenemos que apoyar las misiones, hermanos, en esta área, en lo financiero. Cuando se nos pida una ofrenda especial para mandarla a una misión, a un misionero, hagámoslo de todo corazón, hermanos, y quitémonos esa inmadurez de decir, ya van a pedir otra vez dinero, hay más dinero, hermano, hágalo, hagámoslo. Amén. De veras, hermano, porque así, de esa manera, usted va a ver la bendición. Usted y yo vamos a ver la bendición. Dios no está poniendo una condición para bendecirnos. Amén. Pero así trabaja Dios. Amén. No es una condición. Mira, si tú no me traes mis diezmos, mira, si tú no me traes la ofrenda, mira, si tú no vas a tener trabajo, no te voy a dar esto, no vas a tener comida. No es una condición, hermano. Usted y yo tenemos que hacerlo, aleluya, para recibir la bendición de parte de Dios, pero desinteresadamente. Es decir, no voy a venir, pues déjame ir al pastor y ya se va, déjame lo apoyo con unos 200 y a ver si el Señor entre semana me lo multiplica. Sí lo puede hacer, hermano, el Señor, pero no lo haga con esa intención, ¿me entiende? Amén. Amén. El apoyo tiene que ser incondicional. Vamos a apoyar a las misiones incondicionalmente. Pues sí lo voy a ayudar, yo lo voy a ayudar, pastor. Pero bueno, no quiero que me descuide mucho la iglesia. No, olvídese de esas cosas. Olvídese de esos asuntos. Así no vamos a poder trabajar y no vamos a poder ganar discípulos nuevos para el Señor. Aleluya. A usted colaborar para que la obra misionera se lleve a cabo en todo el mundo, a nosotros colaborar, hermanos, nosotros también estamos siendo parte de la bendición de las almas que están siendo rescatadas para el Señor.
Amén. Amén, aleluya, gloria a Usted Dios. y yo también estamos colaborando. Por eso la otra vez yo le decía, en aquel día que estemos delante del Señor y el Señor nos ponga nuestra corona y miremos muchas piedras ahí, muchos diamantes, y usted va a voltear a ver a su corona y va a decir, ¿yo cuándo hice esto? Pues si yo cuándo le hablé a esta alma, yo no me acuerdo que haya traído ni una sola alma a la iglesia, hermano. Con nuestra colaboración en la obra de Dios en muchas áreas, a veces no nos damos cuenta cuando estamos ganando almas para el Señor. Amén. 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 Y esta es una forma de colaborar. Amén. Y no es que nuestro pastor nos esté enseñando acerca de las misiones y que usted entienda, usted no lo entienda de esta manera, hermano. No lo entendamos de esta manera, que él está enseñando y otra vez está enseñando y otra vez lo está explicando. No entienda que él quiere que usted, toda la iglesia se vaya con él a donde va a ir a trabajar. No, es que usted entienda las necesidades, los privilegios y los frutos que trae la obra misionera del Señor. Amén, aleluya, Amén. gloria a Dios. Entonces, tiene que entenderlo esto. Tal vez no podemos ir toda la iglesia, acompañarlo allá donde va, pero de aquí podemos ayudar en oración. De aquí nosotros podemos ayudar, mire, con nuestro dinero, aportando una moneda, un billete. ¿Y sabe qué? Eso lo mira el Señor. Y es cuando Él abre su mano de misericordia para aquellos que se despojan para su obra. Amén, aleluya. Amén. Porque pues hay mucha gente débil en la iglesia en general, que luego empiezan a hablar cosas que no son. Para mantenerlo. No, ahí va, no, hermanos. No, ya maduremos, nuevamente le digo, maduremos en estas áreas. Amén, aleluya. Amén. Entonces, de esta manera, hermanos, nuestra iglesia podrá compartir el fruto que coseche el misionero. Ajá. ¿Escuchó? Amén. Cuando nosotros apoyamos financieramente este ministerio, nosotros la iglesia podemos compartir el fruto que coseche el misionero. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Y vamos a ver rápidamente Filipenses 4 del 15 al 18. ¿Quiere ver esto? Fíjese muy bien. Filipenses 4. ¿Quién vive? Cristo. No se me duerma, Aleluya, Manuel. gloria a Dios. Aleluya. Filipenses 4 del 15 al 18 dice la palabra de Dios. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, ustedes filipenses. Amén. Dice, pues aún en Tesalónica me avisasteis una y otra vez para mis necesidades. Y luego dice el apóstol, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde, ¿dónde? En vuestra cuenta. ¡Ay, Señor! ¡Qué tremendo! Dice, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, dice el apóstol, ¿cómo está? Estoy lleno, Amén. habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Oh, mire cómo mira el Señor esta dádiva de parte de su iglesia. Amén. Entonces, vemos esto nos enseña, hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo, aleluya, que apreciaba el apoyo de sus hermanos cristianos. ¿Sabe qué? Y él sabía que Dios los iba a recompensar por su fidelidad. Amén. Amén. ¿Lo cree? Amén. Entonces, el misionero, cuando usted lo bendice, hermanos, cuando nosotros apoyamos a las misiones, cuando nosotros apoyamos este ministerio hermoso, hermanos, está consciente de que aquel que se despoja va a recibir una bendición de parte de Dios. Amén. Aquellos que son fieles. Amén. Dios traerá nuestra recompensa, iglesia. Amén, gloria a Pero Dios. nosotros tenemos que aprender estas cosas. Tenemos que aprender la importancia de ir y hacer nuevos discípulos. Ir
y traer a la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Hay que traerlos a este lugar. Hay que llenar esos espacios. Hay que llenar esos huecos, esas sillas que están vacías. Amén. Hay que traer gente. Por eso le decía el martes, tráiganse un invitado, hermanos. ¿Verdad? Ya casi les decía el tema y todavía no lo tenía. Yo les decía, tráiganse un invitado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esto pues prácticamente casi les decía, en estos 2 días, evangelicen a una persona, invítenlo y tráiganlo. Amén. Eso es hacer nuevos discípulos, ir y alcanzar, hacer esa tarea que nos encomendó el Señor, alcanzar a los perdidos. Un aplauso al Rey, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el segundo punto es que tenemos que participar en el evangelismo. La participación en el evangelismo también es muy importante para ganar o hacer nuevos discípulos. Amén. Les recuerdo, hermanos, que el ganar a otros para Cristo es una parte esencial del discipulado. Entonces, recordemos, hermanos, que nuestra función al compartir el evangelio es mostrar, diga conmigo, mostrar la persona de Cristo. La persona de Cristo. Amén. Recordemos siempre esto, mis hermanos. Recordemos siempre que esta es una de nuestras funciones, el compartir, aleluya, el evangelio, es mostrar la persona del Señor Jesucristo. Y vamos a ver en Juan 1, 43 al 46. San Juan 1. ¿Cuántos están gozando? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. A su nombre. Gloria. No se me duerma, hermano. Glorifique al Señor. Que Dios está hablando a su vida en esta hora. Hablando de nuestras vidas. San Juan capítulo 1, versículo del 43 al 46 dice la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló, ¿a quién halló ahí? A Felipe. Y le dijo, sígueme. Oye, esta palabra. ¿Quién llama? ¿El hombre? Jesús es el que llama. Es importante también tenerlo en nuestra mente. Le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, y luego dice que Felipe halló a Natanael. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Míralo tú mismo. Vemos, hermanos, que inmediatamente, en cuanto Felipe es llamado de parte de Dios, recibe un llamado de parte de Jesucristo para que fuera su discípulo, amén, inmediatamente vemos que Felipe da a mostrar la persona del Señor Jesucristo. Inmediatamente comienza a participar del evangelismo, la importancia, entiende. El Señor Jesús se lo empieza a enseñar, le empieza a enseñar esta parte, esta importancia de hacer nuevos discípulos, de ir y hacer nuevos discípulos. Y luego, ¿sabe dónde? ¿Qué es lo que a mí me encanta esto? Porque el Señor, cuando les dice que vayan y hagan nuevos discípulos, les dice que vayan a las naciones. Entonces Felipe entiende esto rápidamente, entiende que su llamado, entiende que ir y hacer discípulos era parte esencial y primordial de su llamado. Amén. Entonces, vemos cómo Felipe inmediatamente va y se encuentra a Natanael y comienza, dice, hemos hallado, a mostrar a la persona de Cristo. Amén. Usted Aleluya. y yo, aquí hay palabras claves para ir y hablarle al perdido, ir a hablarle a aquellos que no conocen al Señor Jesús. Es mostrar la persona de Cristo. No tenemos que meternos en muchos asuntos, hermanos.
Tal vez a veces nos da miedo evangelizar o ser participantes o partícipes del evangelismo, porque no sabemos hablar o no sabemos qué vamos a decir. No tenemos que decir muchas cosas, ni tampoco tenemos que contarles toda la Biblia a aquellos que le vamos a hablar de Cristo. No, nosotros podemos contarle toda la Biblia a una persona, estarnos ahí 2 días leyéndole la Biblia y no va a entender muchas cosas. No tenemos que hacer esto. Lo único que debemos hacer es mostrar la persona de Cristo, mostrar la personalidad. Amén, gloria a y Dios. decirles, así como le dijo Felipe a Natanael, hemos hallado, encontrado, ya llegó aquel del cual hablaba Moisés, del cual hablaban los profetas. Ya lo hallamos, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. Amén, gloria a Dios. Debemos, hermanos, esto es parte de la participación en el evangelismo, ir y mostrar la persona de Cristo a los que no conocen al Señor. Denle un aplauso al que vive, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¡A su nombre! Gloria, ¡A su nombre! gloria, aleluya. Fui con unos 300. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, mire, usted y yo como cristianos podemos servir, amén, como aviso, como un aviso que anuncia lo siguiente: peligro en la salida izquierda, no entre, escuche, siga por el camino a su derecha para encontrar su refugio. Usted, hermano, y yo, iglesia, somos esos cristianos que podemos vivir como un aviso que anuncia el buen camino, las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 8, vamos a leer, Romanos 10, 14 y 15. Usted y yo podemos vivir como ese aviso. ¿Qué dijimos? Romanos 10, 14 y 15. ¿Sí? Porque si usted y yo no somos ese aviso que anuncia, dice la Escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Y luego dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Si los cristianos no podemos servir como un aviso que anuncia la paz del Señor, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Usted y yo tenemos que ser participantes del evangelismo, hermanos. Amén, gloria a Tenemos Dios. que participar en esta área tan importante también. Cuando nosotros hacemos esto, es como nosotros podemos ver la cosecha levantada. Es como nosotros podemos ver o hacer a nuevos discípulos para que vengan a los pies del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Usted, amén. iglesia, Aleluya. y yo tenemos que participar, aleluya, en el evangelismo en todo momento. Porque si no es la iglesia, ¿quién va a anunciar a aquellos Amén. al cual no lo conocen ni han escuchado de él? ¿Quién les predicará, hermanos? Pues nosotros, los cristianos. ¡A su nombre! Gloria. Den aplausos de gloria al que vive. Gloria a Dios, Entonces, aleluya. para ser nuevos discípulos, usted y yo tenemos que participar de el evangelismo. Amén. Entonces fíjense muy bien. Vamos a leer en Hechos, ahora sí, Hechos 8, 26 al 38. Vamos para atrás, aleluya. Hechos capítulo
capítulo 8, del versículo 26 al 38, vemos una historia que la conocemos todos, pero vamos a leerla. Dice la palabra de Dios, que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, nuevamente a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, Felipe, se levantó y ¿qué hizo? Y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, Felipe. Entonces, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, el etíope, dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Amén. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Amén. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y luego aquí entra lo más maravilloso. Aquí entra la participación de Felipe nuevamente anunciando al Señor Jesucristo. Amén. Mostrando la persona de Jesús. Dice, entonces Felipe, ¿qué hizo? Abrió su boca. Amén. Iglesia, tenemos que abrir nuestra boca. La iglesia tiene que abrir su boca en estos tiempos. La iglesia tiene que abrir su boca en estos tiempos. Amén. Y luego dice, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? Jesucristo. De Jesús. Amén. Vemos pues cómo Felipe entendía perfectamente su llamado, que principalmente lo primero que tenía que hacer en su ministerio, Felipe, amén, era ir y hacer nuevos discípulos. Él estaba participando ya en el evangelismo. Entonces dice que le anunció el evangelio de Jesús y tuvo un efecto maravilloso, hermanos, porque dice en el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Amén. Ahí vemos cómo el anuncio del evangelio por parte de Felipe tuvo un efecto hermoso que hizo que este eunuco, amén, tuviera una conversión y pusiera toda su confianza en el Señor Jesucristo. Amén. Porque dice que inmediatamente iba por ahí por el camino y vio, no sé, tal vez un lago, hermanos, lo podemos ilustrar de muchas cosas, de muchas formas, iba un río, no sé, pero él vio agua y dijo, hey, creo en lo que me has predicado, en lo que me has presentado. Hoy me has evangelizado, hoy me has hablado de Jesús, hoy me has hablado cosas nuevas, hoy me has revelado lo que yo venía leyendo en el profeta Isaías, en el libro profeta Isaías. Entonces, vemos que Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes ¿qué? Bautizar. Quería bautizar inmediatamente, hermano. Qué hermoso es cuando usted y yo entendemos que la evangelización, lo más sencillo que nosotros podamos evangelizar a una persona y tenga inmediatamente un efecto como lo tuvo aquí con este hombre.
Felipe en ese momento vio el respaldo del Señor, de la palabra. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia. No tener miedo, salir a evangelizar. Sin ir con aquel temor de decir, bueno, voy a ir a hablarle, pero ¿qué le voy a hablar para empezar? No sé ni cómo empezar. Sí sabe cómo, hermano. Acuérdese cuando le evangelizaron a usted. Acuérdese que usted no vino solo aquí a los pies de Cristo. Usted no vino por su propia voluntad. Usted vino porque Cristo lo llamó. Amén. Y acuérdese cómo cuando usted se topaba a aquellos hermanos o pasaba por una plaza y miraba los cultos evangelísticos y el Señor le hablaba. Le hacía el llamado. Usted decía, esos están hablando de mí. ¿Verdad que sí decían, estos están hablando de mí? Alguien les dijo, Amén. alguien les contó, ¿verdad? Pero no hay que preocuparnos por eso. Hay que ir y hacer discípulos nuevos para el Señor. A mí me gustaría ver gente nueva aquí, hermano. Amén, aleluya. A mí no me gustaría ver llena esta iglesia de otras personas que vengan de otras iglesias. Amén. A mí me gustaría ver llena esta iglesia de gente nueva, jóvenes nuevos, matrimonios nuevos. Y no es que desprecie que un hermano quiera venir a congregarse con nosotros. No, simplemente que a mí me gustaría ver este lugar con gente nueva. Discipularla. Gloria a Dios, aleluya. Enseñarles desde ceros, hermanos. Enseñarle los fundamentos y los principios que debe de tener un cristiano. Aleluya. Cómo debe de servir a Dios, cómo debe de trabajar, cómo va a obtener sus frutos, su crecimiento en este lugar. Amén. A mí me gustaría ver este lugar o aquel lugar donde estamos edificando para el Señor, verlo lleno, más que no quepamos, pero verlo lleno de gente nueva, hermano, gente que nazca aquí en Amén, San aleluya, Ignacio, gloria a Dios. gente que nunca haya Amén. escuchado el Evangelio, gente que nunca haya estado en una iglesia, gente nuevecita, hermanos, que usted le diga, hermano, vamos a hacer esto, vamos. Oh. Así es, Si amén. usted y yo hacemos esta labor, si usted y yo participamos en el evangelismo, iglesia, vamos a poder ver las bendiciones. Porque si nosotros llenamos un lugar, pues Dios va a llenar ese lugar de bendiciones. Amén. Por eso le digo, yo miraba ese atado de monedas de oro, pero no es regalado, O sea, tiene su labor. Usted no puede ir a una tienda y pedir o meterse a una Soriana y sacar mandado y gracias. Usted tiene que pagar. Y para poder pagar, usted tiene que trabajar. Esa es la ley. Así es la ley. Amén. Usted tiene que trabajar. Amén, gloria a Dios. Para poder comprar. Entonces, para recibir nuestra bendición de parte de Dios, tenemos que trabajar. Él es nuestro patrón celestial. Si nosotros trabajamos en la obra y participamos en el evangelismo, Dios nos da nuestra recompensa, nuestra bendición. Pero qué mayor bendición y poder expresar las palabras como lo hizo el apóstol Pablo. Que no busca eso. Él no busca las dádivas ni eso. Él busca ver el fruto, el crecimiento. Amén, gloria a Dios. Las almas convertidas a Cristo y que el porcentaje aumente. Amén. Que el ateo se vaya quedando abajo. Amén. Amén. Que se vaya quedando ciertas religiones abajo y que el porcentaje del cristianismo se vaya y se eleve, hermanos. Amén, aleluya. Amén. Así es, amén. ¿Para qué, hermanos? Para conquistar este mundo, ¿no? Este mundo, nosotros estamos de pasada solamente aquí, dice la Escritura. Amén. Así es, amén. ¿Qué? Para ganar almas para el Señor, alcanzar a los perdidos. Esta gran tarea que el Señor ha encomendado a sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, Que evangelizar. comienza por evangelizar. Tienes que evangelizar. Tienes que participar en la evangelización. En el evangelismo, perdón. Amén. Si se hace la convocatoria, hermanos, hermana, acompáñenme, vamos a evangelizar a una persona nueva. Necesito que me acompañe. Usted no puede decir, no, hermano, eso no es lo mío, eso no es lo mío. No. ¿Cómo que no? Amén. Eso no es exclusivo. Amén. Y es que no se le dé, es que a mí no se me da eso. No, es que es el primer mandato. Amén. O sea, a eso te llamó Dios. Así No es. puedes decir que no. Si tú dices, el evangelismo no es lo mismo, no es lo mío, pues si haz de cuenta que estás diciendo, el camino de Dios no es lo mío es el mundo. Entonces, no puedes decir que tú
no puedes trabajar en esta área si es lo principal a lo que Dios nos llamó. El Señor Jesús nos llamó. El aplauso de gloria al que vive.